A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa semanal Cuida tu Corazón. La conversación que vamos a tener hoy se refiere a un caso que se me presentó en el transcurso de la semana pasada y quería enfocarlo más que todo hacia la juventud y el conocimiento de los padres. Este tema se denomina Corazón y marihuana. Hay un boom muy grande en estos momentos de la legalización médica del uso de la marihuana. El cannabis ha venido siendo durante muchísimos años utilizado dentro de las terapéuticas. Lógicamente ha tenido su desvirtualización, siendo utilizado como estimulante, como una droga estimulante. Pero siempre tenemos el concepto de que lo natural no es dañino. Pero no es cierto, lo natural también puede causar muchísimo daño. Inclusive se habla de una intoxicación por agua. Ya pueden imaginarse con el resto de sustancias cómo puede llegar a ser esto. Ahora bien, la utilización del cannabis, muchos de los psicólogos más que todo entrenados en esto de lo que se denomina adicciones, hablan de que el cannabis es el primer paso de una escalera o de una escalada hacia la utilización o consumo de otras sustancias que son mucho más fuertes o llamémosla también mucho más nocivas. Pero hay también la visualización desde el punto de vista clínico-médico, o más bien clínico-terapéutico. Terapéutico se denomina el tratamiento, en donde se han visto algunas experiencias en que el cannabis, si es bien utilizado en la dosis recomendada, puede ser utilizado como un anticonvulsivante. Aquellos estados convulsivos que no ceden a los tratamientos convencionales, se ha utilizado el cannabis y se ha visto resultados satisfactorios. Ahora bien, la conversación de hoy del programa es tratar de llegar a los jóvenes y a los padres, que también son los supervisores de estos jóvenes, para que tengan un conocimiento en donde les digo que no son sustancias totalmente inofensivas. Son sustancias que pueden traer complicaciones y pueden traer complicaciones graves, como el caso que tuve la semana pasada en relación a un joven que hacía unas arritmias muy importantes y no se conocía la etiología. Y conversando con este muchacho, me dijo el consumo habitual de cannabis. Y una de las cosas que me decía es que aumentaba su frecuencia cardíaca y él sentía que el ritmo del corazón le cambiaba, más que todo al momento en que consumía la droga. Ahora bien, puede ser que exista un sustrato significa una base patológica, o sea, una base de enfermedad en el corazón, y que al estar en contacto con estas sustancias, esto se active. Pero bien, vamos a seguir viendo la primera diapositiva, por favor. Fumar marihuana daña el corazón.
El uso de marihuana puede duplicar el riesgo de miocardiopatía. Miocardio es músculo cardíaco y patía, enfermedad. O sea, una enfermedad del músculo cardíaco puede ser duplicada por el uso de la marihuana. Una condición en donde los músculos del corazón se debilitan rápida y severamente. Estas patologías o enfermedades que se van a producir en el corazón, si bien es cierto, son usos prolongados y usos en dosis elevadas, pero ya nos está diciendo que el corazón puede responder de una manera negativa a la utilización del cannabis. ¿Y qué es lo que sucede también en muchas de las ocasiones? En muchas de las ocasiones el cannabis no va solo, sino que el cannabis va sumándose a licor o va sumándose peor todavía a sustancias mucho más agresivas como son la cocaína, heroína o alguno de los ácidos o anfetaminas que son tan nombrados en estos momentos en toda la prensa, en toda la radio, en todos los medios como homicidas, como asesinos de la juventud. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias utilizadas, mal utilizadas, pueden llegar a causar la muerte o inclusive algo que podríamos decir, entre comillas, peor, que son lesiones cerebrales u orgánicas que son irreversibles y que tienen un daño con una discapacidad muy severa en la persona. ¿Podemos seguir con la siguiente, por favor? Entonces, fíjese, efectos de la marihuana en el organismo, ¿sí? Cuando se fuma marihuana, pasa rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo, que lo transporta al cerebro y a otros órganos del cuerpo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el momento que inhala el humo, está inhalando sustancias de tipo estimulante. ¿Qué es lo que pasa? En los pulmones, las personas que fuman marihuana frecuentemente puede tener los mismos problemas respiratorios que los fumadores. ¿Por qué? Porque el tabaco, en el caso del cigarrillo, y en este caso el cannabis, el momento de la incineración, no solamente que se aspiran sustancias nocivas, sino que el calor que se produce en el momento de la aspiración es un calor muy severo que va debilitando los bronquios y va a traer consecuencias posteriores. A nivel del cerebro, cambia la memoria, cambia la manera de llegar a procesos de información sensorial por el hipocampo. Se habla muchísimo de que el momento que la persona está bajo los efectos del cannabis, ¿sí? Es una persona más exaltada, es una persona que en ocasiones más alegre, más eufórica, y esto lo podemos representar dentro del sistema cardiocirculatorio, que después de fumar la frecuencia cardíaca aumenta en un 20 o un 100% cuando este efecto puede durar hasta 3 horas. Fíjense lo que significaría a una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 80, que es una frecuencia normal, pasar a una frecuencia de 160 por minuto. No solamente la angustia que produce esto y no solamente el trastorno que significa a nivel cardiovascular, cardiocirculatorio, sino que exige al corazón una frecuencia que puede llevar a desencadenar problemas como arritmias o puede llevar a desencadenar problemas de disminución de flujo coronario, conociéndose esto como anginas, ¿ya? Pero una angina prolongada, porque ustedes acaban de ver que este efecto puede durar hasta 3 horas, esas anginas prolongadas pueden llegar a causar infarto. ¿Qué es el infarto? El infarto es la muerte del tejido, ¿sí? Producido por el cese de la circulación arterial, el cese del transporte de oxígeno hacia ese tejido. La siguiente, por favor. Ahora veamos, ahí están viendo
el fumador de marihuana, ¿ya? El tipo de envoltorio y todo lo demás, y estamos viendo rojo ese corazón. ¿Qué está significando ese rojo dentro del corazón? Si ustedes pueden ver, es la llegada de la coronaria, pero en ese sitio rojo ya la sangre no está llegando. El momento de la inhalación se producen sustancias que van a actuar sobre las paredes arteriales, sobre el músculo cardíaco, sobre el sistema eléctrico, que van a causar una lesión. Lo que vemos ahí en rojo podríamos interpretarlo como un inicio de un incendio, una lesión, un daño que se está produciendo a nivel de la fibra miocárdica, que puede llegar a ser una lesión irreparable. Y esto no es solamente en una persona que tenga una base de lesión a nivel del corazón, sino en una persona sana también, una persona predispuesta a hacer espasmo coronario o predispuesta a hacer arritmias. Esto va a generar un aumento de esa posibilidad que va a traer consecuencias en ocasiones funestas. Podríamos ver la siguiente, por favor. Efectos adversos. Efectos adversos de la marihuana en distintos niveles. Cardiovascular, angina. Nosotros hemos escuchado esta palabra angina popularmente como aquel dolor de las amígdalas, ¿no? Pero no, en este caso angina es el cese de la circulación coronaria que va a reflejar un dolor muy característico, un dolor a nivel del pecho, como una sensación de quemazón, como sensación de opresión, en donde es necesario que vuelva el flujo a nivel coronario para que esto desaparezca. Pero ¿qué puede pasar con la angina? La angina, como les había dicho, en este momento es una disminución del flujo coronario, pero que se restituye. No así el momento que nosotros estamos hablando de un infarto de miocardio. En el infarto del miocardio ya se produce una obstrucción definitiva, un taponamiento definitivo de la arteria, y esto va a traer como consecuencia la necrosis. ¿Qué es la necrosis? Necro significa muerte, ¿ya? Es la muerte del tejido. Es un tejido que ya no se va a recuperar. Es un tejido que va a quedar sin función, es un tejido que va a traer inclusive complicaciones posteriores que van a ser en extremos severas, llegando a producir hasta la muerte o terminando en una insuficiencia cardíaca que da un limitante de la capacidad funcional de la persona y que trae muchas hospitalizaciones, va a tener un tratamiento permanente, va a tener recaídas y va a tener una complicación durante su vida habitual. Podemos volver a la misma diapositiva, por favor. Fíjense que también se habla de arritmias. Las arritmias son alteraciones del ritmo que se producen a nivel del sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene un ritmo normal, un latido normal, como lo que escuchamos con un reloj, ese tic-tac en el corazón es loop-dup, es el latido del corazón que mantiene un ritmo. Cuando estamos en reposo, un ritmo más lento, y cuando estamos en actividad física es un ritmo más acelerado, pero es un ritmo regular. ¿Qué es lo que pasa con la utilización de la marihuana? Esta sobreestimulación sobre este sistema eléctrico del corazón puede hacer que el ritmo del corazón se altere, produciendo, como el caso que les decía la semana pasada, una arritmia que requirió hospitalización y utilización de medicamentos por vía endovenosa. Esto, en el momento que pueda ser atendido, bueno, pues nosotros podemos actuar y salvar la vida del paciente. Pero si esto se produce en un medio en el que no tiene acceso a una atención médica especializada, en un centro especializado, puede causar la muerte. Entonces no estamos hablando de una sustancia natural, inocua, no, en absoluto inocua.
Sustancia natural, sí es verdad. Se le está buscando aplicación médica, es cierto, pero la utilización indiscriminada de esta sustancia puede llegar a ser muy, muy peligrosa. Volvamos a la diapositiva, por favor. Fíjense también cardiomiopatía. Cardiomiopatía, ya habíamos visto que es un daño a nivel del músculo cardíaco que muchas de las veces es irreparable. Pero también puede presentarse a nivel periférico. ¿Qué significa periférico? En los brazos, en el cuello, en las piernas, llegando a un momento a producir úlceras isquémicas. ¿Por qué? Porque si se produce una vasoconstricción, si las arterias se cierran, durante mucho tiempo, pueden causar muerte de ese tejido. Al morirse el tejido, se forma una úlcera, porque estamos hablando de la parte externa del cuerpo. Son úlceras que se pueden producir. Necrosis digital, puede haber la muerte de los dedos, puede haber angeitis, que son los procesos inflamatorios arteriales. Y podemos seguir enumerando, la anterior, por favor. Que también a nivel de cerebrovascular, ataques isquémicos, o sea, disminución de riego a nivel del cerebro, trayendo trastornos muy importantes como un accidente cerebrovascular. Entonces ya podemos ir analizando, estimados televidentes, que la utilización de cannabis, ¿sí?, debe, en caso de que sea legalizado y ser utilizado como una terapéutica, o sea, como un tratamiento, debe tener una supervisión muy importante por parte de los galenos, por parte de los médicos, ver a qué persona se le puede prescribir, ver bajo qué conceptos se le está utilizando y ver y analizar los riesgos que se pueden seguir presentando en esa persona con la utilización y el consumo del cannabis. Veamos la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la presión arterial? Si estamos hablando que se produce una estrechez, una constricción de la arteria, se van a producir cambios que pueden ser hipertensivos, o sea, puede subir mucho la presión arterial, o pueden producirse eventos vagotónicos, en donde la frecuencia cardíaca, más bien en vez de subir, baja, y la presión arterial baja, y puede llegar a pérdida de conciencia en relación al manejo de la presión arterial. ¿Podríamos seguir con la siguiente, por favor? El infarto al corazón. Estudios realizados en el 2001 ya habían mostrado que los infartos agudos del miocardio en personas que fumaban marihuana se producían menos de 60 minutos después de su inhalación. Si es una persona que tiene ya un problema de las arterias coronarias, si esas arterias coronarias están dañadas, si esas arterias coronarias están obstruidas y al mismo tiempo utilizamos una sustancia que va a producir cierre de esa arteria, constricción de esa arteria, ¿no?, va a llegar a ser tan evidente esa falta de circulación a nivel de las arterias coronarias, que ya no va a ser solamente un dolor en el pecho como significa una angina, sino que ya va a haber muerte del tejido con un infarto, en donde si no es atendido de una manera precoz y de una manera adecuada, va a causar la muerte de la persona. Veamos la siguiente, por favor. Esto fue lo que se presentó en el paciente que les decía, ¿sí? Marihuana y arritmia cardíaca. Se pierde el ritmo cardíaco. Se ha reportado una asociación temporal entre fumar marihuana y presentar arritmias cardíacas. Lógicamente, lo que estamos viendo en los recuadros son arritmias extremadamente graves, tales así que ponen en peligro la vida del paciente. Podemos ver una taquicardia ventricular, podemos ver una fibrilación ventricular, podremos ver lo que se llama una torcida de punta, en donde vemos una arritmia multifocal que
si no tiene una atención inmediata. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de una atención de llegar al hospital, sino una atención inmediata. Este tipo de arritmias, casi con 100% de seguridad, van a causar la muerte. Van a causar la muerte. Así es que, amables televidentes, jóvenes, padres, amigos, si tienen la oportunidad de conversar con sus jóvenes, que deben tenerla, y decirles, la marihuana no es tan inocua como se le plantea. ¿Por qué? Porque, repito, hemos venido planteando aquello de que la marihuana debe ser legalizada. Creo que en el gobierno anterior se hizo una legalización de la marihuana, entre comillas, en donde no se puede medir la cantidad de que cada persona pueda consumir, porque la cantidad de una persona puede causar la muerte si es que tiene una patología de base. Entonces, pensemos, estos, llamémosle así, medicamentos naturales, por tratar de ponerle un nombre, que se está tratando de dar al cannabis dentro de la medicina, dentro de la terapéutica, dentro del tratamiento de ciertas situaciones de enfermedad, puede llevar a un descontrol tal que puede causar la muerte en el paciente. Tengamos eso como pensamiento. No es una sustancia inocua, es una sustancia que puede llegar a causar la muerte. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.